Ok, en la presentación de nuestro caso clínico tenemos a una bebé de 9 meses que ingresó al hospital de Cochabamba, Bolivia, el 7 de julio del 2015. Los síntomas que presentó la bebé fueron vómitos inmediatos a la ingesta de leche, al beber contenidos lácteos, vomitó en 3 oportunidades. Después su mamá la llevó al pediatra, el cual le recetó nitaxosanida de 15 miligramos por día, el cual con el tiempo administraron 2 dosis, el cual no hizo efecto, no hizo mejoría, y al ver eso la mamá administró líquidos como agua de canela o agua de arroz, y la paciente fue muy bien tolerado por el paciente. El cuadro clínico es de hace 4 días de evolución. También presentó alzas térmicas no cuantificadas, deposiciones líquidas en 10 oportunidades en moderada cantidad. La coloración de estas deposiciones eran color amarillo a medio verduzco, contenían flema, pero no tenían sangre ni pus. La madre refiere de que al llanto no tenía escasas lágrimas, también tenía astemia, es decir, cansancio, e hiporexia, que significa pérdida de apetito. Ya, como antecedentes, ahora tendremos iras y edas que fueron tratadas ambulatoriamente, es decir, tenía infecciones respiratorias agudas y diarreas agudas también. Fue criada con el seno materno de su madre hasta la actualidad. También utilizó leche en fórmula desde los 6 meses hasta la actualidad. La bebé se alimentaba de frutas, cereales y carnes desde los 6 meses. Con respecto a las vacunas, ella tiene la vacuna del polio, la pentavalente, las 3 dosis, el neumococo también las 3 dosis. Sin embargo, la vacuna rotavirus solo tuvo las 2 dosis. Ya, con respecto a los exámenes clínicos, los signos vitales que presenta fue la frecuencia cardíaca, que era de 160, que estaba bien. Después tenemos a la frecuencia respiratoria, que también se podría decir que estaba bien. Después la presión arterial, que era 90-60, que podríamos decir que estaba elevada. Después la saturación de oxígeno, que también estaba elevada. Y por último tendríamos la temperatura, que también estaba elevada. La paciente se presentaba irritable, con fiebre, con una respiración profunda y soplante. Respecto a la piel, tenía elasticidad y turgencia conservada. La piel presentaba mucosas húmedas y pálidas. El llenado capilar prolongado era de 3 segundos y el tejido adiposo era conservado. En cuanto al examen físico, los ojos, apertura ocular espontánea, párpados simétricos, conjuntivas húmedas y pálidas, escleras blanquecinas, pupilas isocóricas, fotorreactivas, es decir, que estaban algo asimétricas, movimientos oculares conservados. En los oídos, pabellones auriculares simétricos, conductos auditivos externos permeables, no se logra visualizar la membrana timpánica, la nariz, la pirámide nasal simétrica, fosas nasales permeables. Respecto a la boca, tenemos labios simétricos, mucosa yugal seca y pálida, la lengua es simétrica con movimientos conservados, la saliva filante. En el cuello tenemos la inspección simétrica, la palpación móvil, no se palpan adenomegalias ni ingurgitaciones. En la auscultación cardíaca vemos que existen ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdico y normofonético. La auscultación pulmonar, existe un murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Respecto al examen físico del abdomen, inspección es simétrica. La palpación, vemos que el abdomen es blando, depresible, no se palpan visceromegalias. La percusión, la sonoridad es conservada. La auscultación, ruidos hidroaéreos positivos, hiperactivos. El diagnóstico inicial que podríamos tener de todo esto es una diarrea aguda por rotavirus, deshidratación moderada, acidosis metabólica probablemente, infección urinaria o anemia. Y ahora, para descartar todo esto, se tomaron exámenes, cual empezamos por un uroanálisis, el cual muestra de la orina es turbia, de color amarillento, el olor es fétido, da catalasa positivo y hay nitritos también.
la cuenta de leucocitos de 30 a 35 por campo esté elevado, de 5 a 8 eritrocitos por campo, que también esté elevado, el cual nos podría decir que es una infección urinaria probablemente. Previa a esta toma se hace un tratamiento con cefatoxamina de 144 miligramos por día, y en la coproparasitología salió negativo, pero salió a rotavirus positivo. En el hemograma tenemos a la serie blanca, leucocitos y neutrófilos, vemos que están elevados. Podríamos decir que existe una anemia normocítica o normocrómica debido a una infección. Después tenemos al sodio y potasio, que el sodio está elevado, pero el potasio no. En cuanto al pH, vemos que el pH está en 6, existe una acidosis. También tenemos una intolerancia transitoria a la lactosa, el cual se administró sulfato de zinc, 20 miligramos por cada 24 horas, y una dieta exenta de lactosa. Y el diagnóstico final que podríamos tener es una diarrea aguda por rotavirus. Ok, ahora durante la evolución, durante los 3 días de estadía, la paciente tuvo cuadros enterales activos. Cabe decir de que se administró la corrección de la deshidratación con soluciones estándar para revertir los signos de deshidratación con sal, que eran sales rehidratantes por causa de la deposición líquida. Después, el cuadro de la paciente remite una buena tolerancia oral y no presenta signos de deshidratación. Y luego, para darla de alta, el tratamiento ambulatorio fue cefiximida de 8 miligramos para tratar las infecciones, Saccharomyces boulardii, un sobre por 12 horas, que esto va a servir básicamente para tratar la diarrea. Es como un reemplazo de una bacteria buena, si no me equivoco, para el reemplazo de la flora, para recomponer la flora bacteriana. Después tenemos al sulfato de zinc para la reposición del tejido celular. Fisiopatología del rotavirus. El rotavirus pertenece a la familia Reoviridae. Este carece de envoltura y en su cápside encontramos 3 capas. La cápside externa con la proteína vírica BP4 y BP7, la cápside intermedia con la proteína vírica BP6 y la cápside interna con la proteína vírica BP2. La cápside externa cumple importante función, ya que esta al destruirse va a activar el virus y va a producir las partículas supéricas intermedias infecciosas, que son las PCBI. También presenta un ARN bicatenario con una morfología icosaédrica, y el nombre deriva de la palabra rota, que significa rueda, por su apariencia, como se observa en la imagen. También se conoce que hay 7 grupos, de los cuales el grupo A, B y C afectan a humanos, y el grupo A es el que presenta mayor incidencia o mayor número de casos, de casi el 90%. Antes de la vacuna, el rotavirus era el responsable de más del 50% de casos de diarrea en niños que precisaban ingreso hospitalario, ya sea por una deshidratación, por presencia de una diarrea acuosa o osmótica. Esto es esencialmente en niños y también en lactantes. Se conoce que también que el rotavirus representa el mayor número de casos de gastroenteritis en lactantes. Como mencioné, dentro de sus características principales van a ser la presencia de una diarrea osmótica o acuosa y claramente una deshidratación. También vamos a observar que el segmento del genoma va a codificar proteínas, ya sean estructurales y no estructurales. Dentro de las estructurales encontramos 6, la BP1, la BP2, la BP3, la BP4, la BP5 y la BP6. Y dentro de las no estructurales vamos a encontrar la NCP1, NCP2, NCP3, NCP4, NCP5 y NCP6. Esta NCP4 es la más importante entre ellas porque va a actuar semejante a una enterotoxina. Entonces lo que va a hacer es que va a movilizar el calcio y va a producir una diarrea.
Esta NSP4 también lo que va a hacer es que va a contribuir, ¿no?, en la atrofiación de estas células epiteliales, produciendo una mala absorción de carbohidratos y aumentando la osmolaridad. En el examen en fresco, por ejemplo, vamos a observar la no presencia de leucocitos y tampoco la presencia de sangre, especialmente o esencialmente porque es una infección vírica. También estructuralmente el rotavirus presenta 11 segmentos de ARN bicantenario, como se observa en la imagen, y presenta una vía de transmisión fecal-oral. Es decir, que los centros de brotes epidémicos generalmente son centros educativos, guarderías o niños que han sido o han estado hospitalizados. Respecto al pH, soporta pHs extremos, ya sea desde el 3,5 hasta el pH 10. Y bueno, respecto a su replicación vírica, se va a dar 8 días después de la infección, 8 horas después de la infección, y la diseminación máxima se va a dar entre el segundo y el quinto día después de la presencia de esta diarrea acuosa. Ahora mencionaré el proceso de replicación del virus en el momento en el que va a atacar a las células epiteliales que recubren las vellosidades intestinales. Entonces, primeramente, lo que va a ocurrir es la ingesta del virus. Esta ingesta del virus, la cápside externa del vidrio va a proteger a la nucleocápside interna del entorno gástrico, de los ácidos gástricos que se van a poder secretar durante todo el trayecto del tubo digestivo. Entonces, al llegar a la zona del intestino, va a ser activado por acción de una proteasa. Esta proteasa va a activar los PCBI, que son las partículas subvíricas. Entonces, la partícula subvírica o vibrón se va a internalizar mediante endocitosis. Y de esta forma, como se observa en la imagen, va a llegar un momento en el que va a perder su envoltura externa, su cápside externa. Y la eliminación entonces de esta cápside externa va a ser provocada debido al bajo nivel de calcio del endosoma, dando como resultado a la liberación de partículas de doble cadena, los DLP. Entonces, una vez que se elimine la cápside externa por los niveles bajos de calcio, se va a dar una liberación de una doble capa, de unas partículas de doble capa. Entonces, estas partículas de doble capa van a contener también una cápside interna. Y esta cápside interna es la que va a contener enzimas que va a dar paso a la transcripción de ARN mensajero. Pero posteriormente también se va a traducir proteínas virales, ya sean estructurales y no estructurales, como se observó en las características generales de este virus. Estas proteínas son también fundamentales para que otra vez vuelvan a replicarse, a adherirse a otras células endoteliales. Entonces, estos ARN mensajeros van a ser reconocidos por estas partículas proteicas BP1 y BP2 de resultado de la transducción. Estos se van a anclar y se van a internalizar hasta llegar junto con el BP2. Y hasta este punto ya se va a formar lo que es la cápside interna. Entonces, aquí adentro, después, en esta cápside interna, se va a producir esta ARN bicantenario de doble cadena, que también es una característica esencial, principal de este virus. Entonces, luego se van a adicionar proteínas víricas, la 6, la BP6, lo que va a dar como resultado la formación de las DLP, que son las partículas de doble cápside. Esto se da dentro del viroplasma. Entonces, el ensamblaje de los DLP en el retículo endoplasmático se va a unir con las NSP4 y a su vez con las proteínas víricas 4 y 7.
Y como mencioné en las diapositivas anteriores, la BP4 y la BP7 constituyen esta cápside externa. Entonces, una vez ensamblado todo, vamos a observar que además de esto va a haber una envoltura transitoria. Estas membranas, envolturas transitorias, van a ser eliminadas a medida que se ensamblan estas proteínas víricas BP4 y BP7, lo que resulta finalmente la maduración de los TLP, que sería estos virus con las tres cápsides: interna, intermedia y externa. Bueno, finalmente el virus va a abandonar a la célula durante la lisis celular. Y es así que se va a repetir el proceso con las demás células epiteliales, lo que como síntoma va a ocasionar la diarrea acuosa, que es una característica de la sintomatología principal de esta gastroenteritis. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. Bueno, de forma general el diagnóstico preventivo correcto, este se basa en las manifestaciones clínicas y las epidemiológicas de la enfermedad, y esto se va a llegar a hacer por una identificación de las muestras de heces. Se toma una muestra de materia fecal para determinar la presencia del rotavirus. Y bueno, en el caso de nuestros pacientes que sean pequeños, para los bebés y para los niños pequeños, se va a utilizar pañales que se va a llegar a cubrir con una envoltura plástica, y el cual va a evitar de que estas heces se lleguen a mezclar con la orina, consta que así podemos obtener un resultado más eficaz, más preciso. Y bueno, en el caso de ellos, la muestra se debe recoger cuando estén presentando diarrea, los bebés. Y en los demás pacientes no hay una preparación especial para este examen e involucraría una defecación normal. Y bueno, mediante la detección rápida del antígeno rotavirus en una muestra de heces, ya que este examen va a detectar rotavirus y muy aparte, ya que esta es la causa más común de la diarrea infecciosa en los niños también. Y bueno, las cepas pueden ser caracterizadas aún más mediante análisis inmunoenzimáticos o una reacción en cadena de la polimerasa con una transcriptasa inversa, pero este análisis no se va a llegar a hacer comúnmente. Y bueno, de aquí vamos a ver mediante los ensayos enzimáticos y también la aglutinación de látex. Y para tener un diagnóstico afirmativo, hay un principio de la detección de los antígenos de los grupos de los cuerpos localizados en la cápsida interna, y eso se va a llegar a realizar mediante unas pruebas de laboratorio desarrolladas, como las que vamos a observar que hay en nuestra actualidad, y como la aglutinación, que se logra ver ahí, y por la prueba de látex, y los ensayos inmunoenzimáticos, como ya lo he mencionado, y sobre la fase sólida, que es la ELISA, prueba de ELISA, que se logra observar aquí, los cuales van a ser son comparables a la técnica en cuanto a su alta sensibilidad y especificidad. Eso nos va a ayudar a detectar mucho mejor, y además de ser extremadamente útil cuando se tiene un gran número de casos, pues se obtienen resultados en un tiempo corto, y la técnica de tinción negativa por M se llega a retomar cuando existe una duda en algunos casos, si es que aún queda. Y puesto para poder llegar a ser realizada se requiere de un equipamiento muy costoso y un personal altamente llegado a capacitarse con este tema para poder manipularlo. Y bueno, aunque la prueba, como se va a observar, propiamente es sencilla. Y muy aparte, la prueba de ELISA no solo nos va a ayudar para determinar las muestras de diarrea en niños o en las salas de observación, sino también en los ancianos. Y también tenemos otro que sería otra prueba que es conocida como el Convocar Test Certes. Esta prueba es tanto para el rotavirus y el adenovirus y el astrovirus. Esa es una prueba inmunocromatográfica y de un solo paso para una detección cualitativa simultánea de este rotavirus en la muestra de heces. ¿Y cómo se llama? Este ofrece un ensayo cribado muy sencillo y de alta sensibilidad, muy parecido al ELISA, en un diagnóstico presuntivo por infección de este virus.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre las complicaciones que puede traer el rotavirus. Ok, ahora sí les voy a hablar sobre las complicaciones que se da por rotavirus. Esta es una infección viral que especialmente afecta a los niños pequeños y esto puede causar muchas complicaciones, en especial cuatro. Una de las principales complicaciones es la deshidratación, que es causada por diarrea y vómitos intensos que se da en el pequeño. Y esta puede ser grave hasta llegar a una hospitalización. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar si el niño presenta una deshidratación crónica? Cuando presenta los siguientes síntomas: ojos, mejillas hundidas, asimismo la fontanela, la boca y los labios resecos, respiración agitada, irritabilidad, somnolencia. Así entre muchos síntomas. El tratamiento que se puede dar a una deshidratación crónica es la hidratación parenteral. La malnutrición es otra complicación que se da cuando la diarrea es prolongada y puede interferir en la mala absorción de los nutrientes en los intestinos. Esto puede causar que el niño tenga ese inmunosuprimido y así pueda también contagiarse de muchas infecciones virales y bacterianas, lo que se debe tratar a tiempo. Otra complicación que tenemos es la neumonía, que en algunos casos raros, el rotavirus puede extenderse hasta los pulmones y puede causar la inflamación de los pulmones. Esto se da especialmente cuando los sistemas inmunológicos son debilitados en los niños. Se caracteriza, como ya he dicho, la inflamación de los pulmones debido a la infección viral. Los síntomas frecuentes son más que todo respiratorios, cuando tenemos infecciones respiratorias, asimismo fiebre, dificultad para respirar, dolor y fatiga. Asimismo, tenemos otra complicación que es las convulsiones febriles, que esto también es casos raros, que en algunos niños pueden experimentar convulsiones cuando esto se da cuando los síntomas, que es la fiebre alta, puede causar esto. Es importante también descartar que estas complicaciones pueden ocurrir en la mayoría de los casos en rotavirus, son leves. Los síntomas son leves y se resuelven sin complicaciones graves. Sin embargo, es fundamental destacar que busca la atención médica si un niño presenta estos síntomas ya graves y más o cuando ya estos síntomas se prolongan, ¿no? Ya que también el rotavirus es mortal en algunos casos. Ahora les daré a conocer sobre la prevención para el rotavirus. Ok, formas preventivas para prevenir el rotavirus. Uno especial sería la buena higiene, el lavado correcto de manos con agua y jabón antes o después de ir al baño o antes de ingerir un alimento. Asimismo, evitar el contacto con personas infectadas. Otro sería la disinfección superficial o limpieza o desinfección periódicamente. En especial, como sabemos que el rotavirus da a niños pequeños, sería la desinfección de juguetes o materiales que estén al alcance de ellos. Otro sería evitar utensilios y objetos personales, no compartir vasos o algunos utensilios que nosotros solemos usar para consumir alimentos. Y promover prácticas seguras en guarderías y escuelas, ya que se dan en niños pequeños. Algunos datos. Los niños menores de 5 años son las personas de mayor riesgo a poder contagiar y presentar complicaciones graves y hasta fallecer, lamentablemente. Prácticamente cada niño menor de 5 años fue infectado por rotavirus por lo menos una vez en su vida, y esto suele ocurrir, su primera infección menor suele ocurrir cuando tienen menos de 3 años, antes de los 3 años. El contagio de las personas es a través de las manos, parece ser responsable de diseminar el virus en ambientes cerrados. En especial en las guarderías es cuando mediante juguetes o alimentos contaminados es donde ellos se pueden contaminar. En países con clima templado las infecciones predominan en invierno, mientras que en los países tropicales los casos suelen ocurrir durante todo el año, aunque también los picos más altos son en invierno. Ok, la principal forma de prevención es la vacunación, que tenemos en este caso dos, que es la vacuna Rotatec, que RB5, que se administra en 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad en los bebés, y la otra que tenemos la vacuna Rotarix, que se administra en este caso en 2 dosis a los 2 y 4 meses de edad. Hay que recalcar que estas vacunas, ambas vacunas, se da por vía oral, en gotas orales, no por inyecciones. Algunos datos es de que la vacuna contra el rotavirus probablemente previene el 50% de los casos graves en diarrea por cualquier agente, ya sea infección virídica, bacteriana o parasitaria.
Otro dato, que hay poca o ninguna diferencia en el número de episodios adversos graves en los niños vacunados y los no vacunados en las complicaciones que se pueda dar por rotavirus. Muchas gracias por la atención prestada.